Yo me publico episodio 15. Bienvenida y bienvenido a Yo me publico, el podcast de autopublicación profesional en el que hablamos de escritura, corrección, maquetación, cubiertas, publicación, promoción y todo lo que tiene que ver con la autopublicación de calidad. Soy Alberto del Vado, escritor independiente y culpable de todo lo que vas a oír. Si quieres saber más cosas de mí o de mi trabajo, visita yomepublico.com. Allí encontrarás varias entradas y algunos libros relacionados con la autopublicación. Y si te suscribes a mi lista, te mantendré informado de todas las novedades y te podrás descargar una guía para reducir los errores de tus escritos. Hoy es lunes 13 de abril de 2020. En el episodio de hoy tenemos como invitado al escritor catalán residente en Asturias, Javier Cosnava. Javier es uno de los pocos escritores que puede decir que vive de los libros. Es un autor muy prolífico que lleva publicadas más de 20 obras, entre las que yo destacaría sus novelas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial y el ensayo, que si no te has leído te recomiendo que lo hagas, Conviértete en un escritor superventas. En esta entrevista Javier nos cuenta su particular visión del mercado editorial y nos da algunas recomendaciones para trazar nuestra carrera si queremos vivir de la escritura. ¿Quieres escucharla? Pues vamos a ello. Javier, bienvenido a Yo me publico, ¿cómo estás? Claro, un placer, estupendamente aquí, escribiendo, trabajando como siempre, la vida normal del autor. Muy bien. Entre ensayos, cómics y novelas has publicado más de 20 obras. Aproximadamente, ¿cada cuánto tiempo lanzas un libro nuevo? ¿Cuánto tardo en realizarlo nuevo? Sí, Exacto. Desde que tienes la idea hasta que lanzas. Es que depende del producto. De hecho, digamos, sería con mi marca Cosnava. Luego tengo otras submarcas y novelas que escribo con mi mujer y... o sea que yo escribo mucho. Uh-huh. Hay una novela que se llama La noche que Himmler conoció a Borges, que tardé 10 años en escribirla. Hay otra novela, como la Segunda Guerra Mundial, que ahora han salido la segunda y tercera parte, que son novelas de 800 o 900 páginas en papel y que puedo tardar muchos meses en escribir. Y luego hay proyectos más breves que escribo más rápido, pero en líneas generales soy un escritor muy prolífico, escribo por voz y digamos que yo puedo tener acabadas y listas para prepublicar 100 o 150 palabras al mes, lo cual pues claro son 1200 al año, con lo cual pueden ser 4 novelas, incluso 5, dependiendo uh-huh. de cómo divida el tiempo. Uh-huh. Perfecto. Bueno, la Segunda Guerra Mundial es uno de los temas recurrentes en tus obras, pero ¿por qué este escenario? ¿Te apasiona esta parte de la historia o es una decisión comercial? Pues ambas cosas. Yo cuando desembarco en Internet, que sería largo de explicar cómo desembarqué desde Suma de Letras y desde otras editoriales grandes que había estado publicando, yo tenía varias novelas terminadas que no habían sido publicadas y de las cuales me retenía los derechos. Algunas cortas, otras largas, otras medianas. No sé si eran 7 u 8 en aquel momento. La mayoría cortas, eso sí. Y cogí, pues las colgué todas en Internet a ver qué sucedía. Eran todos temas, claro, que me interesaban, porque si no, no las hubiese escrito. De hecho, había alguna que yo pensaba que iba a llegar muy lejos y no llegó, y una de ellas, que era El pequeño Adolf y los demonios de la mente, tras pasar sin pena ni gloria por Amazon, en Google Play se convirtió en un éxito absoluto hasta tal punto que de El joven Hitler, la Segunda Guerra Mundial, realmente es un spin-off del joven Hitler, va creciendo y al final llega a la Segunda Guerra Mundial. O sea, en Google Play solo llevo a lo largo de los últimos 6 años casi, bueno, no llega a 2 millones, 1.700.000 descargas solo de las diferentes partes del joven Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como vi que el público pues quería eso, pues dije, va a ser una de mis áreas de trabajo principales van a ser esta, porque el público lo demanda. Aparte que es un tema que me fascina, o sea que todo se juntó. Muy bien. Javier, en 2017 publicaste el ensayo de marketing editorial Conviértete en un escritor superventas. No sé si decir que es un libro controvertido, pero desde luego hay algunas afirmaciones que llaman la atención. Si te parece, antes de hablar de cómo llevas a cabo el proceso de escritura, te voy a hacer unas cuantas preguntas relacionadas con este libro para que los oyentes tengan una idea de cómo ves tú el mundo editorial. Sí, cómo no. Una de las cosas que dices en este libro es que es más importante saber vender que saber escribir. Para dar sus primeros pasos, ¿un autor independiente no debería anteponer la calidad de su obra a cualquier otra cosa? Desgraciadamente no.
es triste decirlo, pero siempre puedes tener suerte. Yo antes ponía el ejemplo con el joven Hitler, que tú hagas algo y tengas un bombazo. Pero incluso ese bombazo llega un momento que vas comenzando a perder ventas y no puedes vivir de eso, aunque sea un libro que venda muchísimo. Hombre, como todo en la vida, si vendes 50 millones de ejemplares, igual no. Pero si hablamos del común de los mortales, va a ser mucho más importante que aprendas a vender que lo que escribas. Es decir, la venta es decir, tu calidad es un sumando y la venta un multiplicando, por ponerte un ejemplo. Tú puedes ser un escritor de calidad 3, pero si tienes una habilidad de marketing de 4, 3 por 4, 12. Y puedes ser el mejor escritor de tu generación de calidad 10 y sin habilidad de marketing 10 por 1, 10. Y al final vendes menos que el que tiene habilidad 3. Es una desgracia, pero realmente es así como funciona nuestro mundo. Quiero decir, el VHS, si recuerdas, era muy inferior al beta. Todos los que teníamos un reproductor beta sabíamos que los vídeos beta eran muy superiores al VHS, pero los japoneses supieron vender mejor lo suyo y nos quedamos todos con el VHS como estándar. Desgraciadamente es más importante saber vender que saber escribir. Pero bueno, hay que hacer un equilibrio. Lógicamente, si eres muy malo, hay que procurar mejorar tu calidad, hay que procurar corregir mejor tus novelas, y todo suma, ¿eh? No lo puedes dejar todo en manos del marketing. Pero hay algún escritor, y no hay que decir nombres, pero hay algún escritor francamente horroroso que vende muchísimo en Internet porque su habilidad de marketing es inmensa. Pues al final pues uno tiene que entender que el mundo funciona así. Entendido. Otro de los asuntos que abordas es el libro electrónico. Dices que las editoriales pues están retrasando todo lo que pueden la llegada del libro electrónico al mercado, pero que el escritor independiente debe centrar su carrera en el producto digital. ¿Esto es porque es un producto más económico y su compra resulta más fácil e impulsiva, o tiene más que ver con que es la parte del pastel a la que las editoriales prestan menos atención? Bueno, es lógico que las editoriales quieran salvaguardar su negocio, que esencialmente es el papel. Entonces tienen que intentar, si surge cualquier otra cosa, incluso si en el futuro surgen libros holográficos o cualquier otra forma de vender sus productos, que si tú estás haciendo algo, intentes postergar lo más posible la llegada de una nueva forma de venta y salvar lo tuyo. De todas formas, hace mucho que el libro digital está devorando las ventas del libro de papel. Todos los que tenemos amigos en grandes editoriales sabemos que se están fusionando, que las ventas son horribles y que de hecho mienten en los periódicos respecto a lo que vende el papel. El papel, cuando te dan cifras en España del papel vendido, nunca separan lo que es la ficción narrativa del papel en general. ¿Qué sucede? Las ventas del papel han subido y tú cuando miras las estadísticas, ahí meten todo, libros de texto, periódicos, guías telefónicas, absolutamente todo lo que se edite en papel, lo meten junto. Lo que es el libro en papel, o sea, la ficción, las novelas, si supiésemos los datos reales nos asustaríamos. El libro digital hace mucho tiempo que yo estoy convencido que vende, hoy en día, incluso en España, se vende más en digital que en papel. Esa es mi teoría. Y que mienten, por eso no dan los datos separados, claramente, de, oye, ¿cuántas novelas se venden en papel en España? 127.000, y ya veríamos entonces lo que se vende realmente. Entonces, yo creo que hay más pastel en el digital, ya porque hay más venta, pero no solo por eso, sino porque el autor tiene el control del digital. Tú, en un libro impreso de 24 euros, un autor se lleva 2,4 euros. En un libro de 24. En un libro de 2,9 euros que vendas en Amazon, si es un poco breve, puedes llevarte más o menos ese dinero, o quizás un poquito menos, un 80, un 90, 2 euros. O sea, que alguien paga 24 euros y te llevas 2 euros, y alguien paga 3 euros por un libro digital y te llevas 2 euros. Al final, la parte principal queda para el autor cuando es en digital. El futuro de todos nosotros es el digital. Es decir, del autor que quiera vivir de escribir, el futuro es el digital. Otra cosa que yo cuando estuve en editoriales grandes lo vi, había gente que llevaba 20 libros publicados, por ponerte un ejemplo, Planeta, que yo en Planeta no he estado y no conozco a nadie, así pues lo pongo como ejemplo, digamos, en abstracto. Llevas 20 libros publicados en Planeta, pero eres abogado y escritor. Nunca has vendido realmente mucho, o prácticamente nada, pero tienes un cierto prestigio y no ganas nada de escribir. De hecho, incluso pierdes dinero, porque vas a muchos sitios, haces presentaciones y, digamos, dedicas tiempo a algo que es un hobby.
Y yo eso lo veo algo muy bonito y muy digno. Tu hobby es escribir, tienes unos poquitos seguidores en España, eres una persona reconocida, pero no eres no vives de escribir, eres abogado y escritor como hobby. Ujú. El que quiere vivir de escribir, su futuro es el digital. Ya. Otra de las recomendaciones que me ha llamado la atención es la de que dices que es mejor no leer a otros escritores de tu generación. ¿Por qué? Bueno, esto era una afirmación un poco, digamos, llamativa para que la gente se diese cuenta que no sirve de nada formar parte del grupillo de autores de una generación, porque eso no genera venta. Vuelvo a decir, y mira, me sirve perfectamente el ejemplo de antes. Si tú consideras la literatura un hobby, que además es un hobby súper hermoso, y quieres escribir un libro al año de ciencia ficción, de lo que quieras, estás con un grupo de autores, os reunís allí, Asociación de Ciencia Ficción de Portugal, por no decir España. Te reúnes allí, habláis de vuestras obras, hay un grupo muy pequeño de lectores de esa ciencia ficción especulativa, y tú te reúnes una vez al año en ese grupo de escritores, habláis de lo que hacéis, y vendes 100 ejemplares, 150 en papel, y eres, vuelvo al ejemplo, abogado y escritor de ciencia ficción especulativa. Entonces eso es muy bonito, estás ahí en ese grupo, no eres una persona que viva de escribir, no te dedicas a escribir de forma profesional, eres una persona que tiene como hobby escribir, e igual es un escritor fantástico, ese no es el tema. Entonces estás con un grupo de escritores y dedicas mucho tiempo, os compráis los libros entre sí, ya sabes que esto es muy habitual, Sí. de hace muchos años, como mis amigos lo saben, no compro libros de nadie y no quiero que nadie compre libros míos que sean autores. Si alguien compra un libro mío, que sea porque se lo quiere comprar, sea escritor o autor. Yo no compro libros de ningún otro autor, salvo que los quiera leer. Por ejemplo, Alejandro Castrover, me gusta lo que hace y los compro, pero porque me gusta cómo escribe. Aunque fuese amigo o no, de hecho nos hicimos amigos, Alejandro y yo, porque yo me dije, me gusta cómo escribes tú. No nos conocíamos, pero yo lo leí y dije, me gusta. Y me compro tus libros porque me gustan, no porque seamos amigos. Entonces, tener un grupo de amigos que os reunís a hablar de literatura, eso no es un oficio. Eso es un grupo de amigos que se reúnen y hablan de literatura y tienen una relación estupenda entre ellos. Por eso digo, no leas autores de su generación si lo que quieres es vivir de escribir, porque ese libro está enfocado a vivir de escribir. Tú lo que tienes que hacer es enfocar tu carrera a llegar a fin de mes. Y ese grupo de autores, esas asociaciones de escritores no generan dinero a los autores. Y si no generan dinero, pues no sirven para el objetivo de ese libro, que era llegar a fin de mes. Ok. Otra cosa, corrígeme si me equivoco, Javier, pero creo que tampoco tienes muy buena opinión de los talleres literarios. ¿No te parecen una buena forma de iniciarse en la escritura y aprender los conceptos básicos? No es que yo no tenga buena opinión de los talleres literarios. Los talleres literarios es una cosa muy chula, pero yo no creo que se pueda aprender el oficio de escritor. Yo creo que el oficio de escritor, quizás unos rudimentos básicos si no sabes nada, o sea, al principio de tu carrera, si no eres realmente un escritor y tus conocimientos son nulos, una base mínima sí que puedes aprender en un taller, pero realmente el oficio de escritor es un oficio autodidacta. Es algo que tienes que estar horas y horas para crear tu propia voz y de ahí surgir la verdad. Yo no creo en los talleres literarios, pero tal vez a alguien le haya servido. Yo personalmente no me ha parecido nunca una herramienta y por eso lo digo. Muy bien, queda claro. Bueno, pues ahora sí, vamos a hablar un poquito de cómo llevas a cabo el proceso de escritura y publicación de tus obras, Javier. Sí. Como ya hemos dicho, varias de tus obras transcurren en momentos históricos, como la Segunda Guerra Mundial. En obras de este tipo, ¿qué importancia tiene la fase de documentación y hasta qué punto hay que ser veraces con el contenido? Yo creo que es muy importante ser veraz. La documentación cada vez importa menos porque el lector cada vez exige menos un nivel de conocimiento grande a los escritores de novela. No es ni bueno ni malo, hay que adaptarse. Yo al principio hacía unas novelas muy, muy trabajadas en el aspecto histórico y últimamente cada vez menos porque he visto que el lector no lo demanda y que incluso si das muchas explicaciones hasta hay gente que no le gusta. Entonces, pues hay que adaptarse, ¿no? Hace años la novela histórica exigía un tipo de prosa y ahora exige un tipo de prosa mucho más fluida que no da tanto tiempo a la documentación. Quizás una excepción sean los libros de la Segunda Guerra Mundial. Yo en mi saga de la Segunda Guerra Mundial sí que he querido escribir una saga para el que conoce bastante bien la Segunda Guerra Mundial y quiere conocer un poquito más sin ser un experto. Lógicamente, el que se lee
biografías de generales americanos de 1000 páginas, no necesitas leerse mis novelas, porque si tu conocimiento es enciclopédico de la Segunda Guerra Mundial, no vas a aprender nada en mis novelas. Pero si eres una persona que no te vas a leer ensayos de 1000 páginas, te interesa el tema y has visto unos cuantos documentales y tienes buen conocimiento, pero quieres saber más y quieres ver nuevas teorías y quieres verla novelizada, he intentado ser muy fiel a la historia y son unas novelas muy, muy documentadas, mis novelas de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el proceso de documentación es terrible. Mente cansado. Solo de pensar en ello me canso. Entonces, es así, pero en general la documentación en la novela histórica cada vez es menos necesaria, siempre y cuando, claro, tengas un poco de cultura general y de conocimiento de las épocas y de saber un poco, bueno, ser un profesional en tu oficio. Conozco a varios autores que crean sus obras grabando el contenido en lugar de escribiéndolo. En tu caso creo que haces lo mismo, pero solo con la novela popular. ¿Por qué utilizas este sistema para las obras, digamos, más comerciales? Bueno, yo inicialmente era un escritor de novela, un escritor novela de autor, por decirlo así. Una persona que mis primeras novelas, como te decía, La noche que Hitler conoció a Borges, tardé 10 años, alguna tardé 3 o 4 años, además escribiendo solo en exclusiva esa novela, y eran novelas trabajadísimas, cada párrafo me lo releía centenares de veces, buscando el equilibrio, era otro tipo de escribir, y yo provengo de eso, y de hecho si yo me siento a escribir, con lápiz y papel, soy de estos que un párrafo le dura 3 páginas. Yo hago una literatura muy digresiva, es decir, muy, pues eso, un párrafo me puede durar. Es raro que menos de una página me dure un párrafo, porque me extiendo mucho. Entonces descubrí que hablando por voz, como el que le cuenta un cuento a un niño, claro, tú no puedes escribir un párrafo de tres páginas escribiendo por voz, porque las subordinadas llega un momento que no las puedes, por mucha memoria que tengas, pierdes el hilo. Sí. Entonces, escribir por voz me ayuda a ser muy concreto. Juan entró en la habitación, punto. Vio a la mujer, punto. Le disparó en la cabeza, salió huyendo. Tienes que hacer frases cortas. Sí que es cierto que según llevas más años escribiendo por voz, cada vez controlas más y puedes hacer frases mucho más largas. Pero en líneas generales, escribiendo por voz es como contarle un cuento a un niño, y todo sale mucho más fluido, y para hacer novela popular va estupendamente. Te lo recomiendo a todo el mundo. Pues sí, tomamos nota y lo probaremos. Vamos a hablar un poquito de edición. Para ganar dinero con un libro hay que invertir en él. Corrección, maquetación, diseño de la portada, yo diría que son los 3 pilares de la fase de edición. Pero no son servicios baratos y no todos los autores se los pueden permitir. ¿Tú crees que podría el propio autor, con unos conocimientos medios, corregir su manuscrito, maquetarlo y diseñar la portada sin que se resintieran las ventas ni se criticara la calidad de su obra? ¿O alguno de estos trabajos no debería hacerlo en ningún caso? Uno tiene que saber lo que es capaz de hacer. Yo actualmente hago todas esas cosas yo. Quiero decir, yo escribo las novelas, las corrijo, las maqueto en EPUB y las cuelgo. Y hago tándem con mi mujer, que también escribe, Teresa Ortiz Tagle, y bueno, entre los dos corregimos, hacemos el trabajo entre los dos. De hecho, ella dejó su trabajo y se dedica a la literatura conmigo. Pero claro, yo de inicio no hacía ninguna de estas cosas. Encargaba las portadas, tenía un maquetador, un corrector. La verdad es que nunca lo hice, y al principio mis novelas estaban muy mal corregidas. Quizás por eso en Amazon tardaron en entrar. Pero inicialmente pues no tenía dinero suficiente para hacer todas estas cosas, y además hubiese resultado gravoso, hubiese perdido dinero con los ebooks, y no lo hice. Pero lo que hice fue aprendí a maquetar. Ahora yo puedo maquetar cualquier libro en imágenes o sin imágenes en EPUB. Aprendí a hacer portadas con una calidad suficiente para Amazon. Y de hecho, bueno, las últimas obras que he sacado por este sistema, yo que sé, la novela sobre Alcácer o la novela segunda parte sobre Asunta, policiales que escribo con mi mujer, todo lo hemos hecho nosotros, maquetación, lo que te decía, todas las fases de la novela, y están entre las más vendidas en Amazon.com. Y la gente no se queja ni de las correcciones, ni de las portadas, ni de nada. Pero uno tiene que ser consciente de qué momento está. ¿Soy capaz de maquetar? Yo mismo lo hago. No sé, pues tendré que pedírselo a alguien que lo haga y pagarle.
¿Mis portadas tienen calidad suficiente para Amazon? Uno ve las portadas de Amazon y decide. Uno tiene que saber en todo momento quién es y lo que puede hacer. Y con esos conocimientos obrar. Junto con la cubierta, la sinopsis es otro de los elementos fundamentales para cerrar una venta. A diferencia de la cubierta, la sinopsis suele ser escrita por el autor. Casi nadie en el mundillo independiente paga porque le escriban una sinopsis. ¿Nos puedes dar algún consejo a la hora de redactarla? Bueno, yo creo que lo comento en el propio libro, o si no, quizás en algún otro artículo que he hecho, que hay que pensar que la sinopsis es como una película americana. Tienes que ver la nueva película de La Roca, Acción sin límites, pues tú, es presentación, nudo y desenlace. Yo creo mucho en presentación, nudo y desenlace. Lo que tienes que hacer es fijarte en un buen anuncio, en un anuncio que veas que es chulo de una película americana, copiar el texto, que pues, a menudo te lo encontrarás en internet, y aplicarlo a tu novela. Una obra fascinante con La Roca como protagonista, una novela increíble con Hitler como protagonista, acción, disparos, tanques, es un ejemplo, ¿eh? Sí. Mis reseñas sobre la Segunda Guerra Mundial no son así, pero es para que la gente se haga una idea. Tú tienes que ver cómo lo hacen los profesionales del marketing y a partir de ahí, presentación, nudo, desenlace. Primeras 2 o 3 líneas muy llamativas que llamen la atención. Hay que sabes que Amazon te permite maquetar el texto, puedes ponerlo en colores, puedes ponerlo más grande, más pequeño. Hay programas que te permiten hacerlo o hay que saber un poco de programación, otra cosa que hay que aprender. Sí, hay muchas cosas que aprender. Y Amazon te permite, yo las 3 o 4 primeras líneas siempre las pongo en grande y en negrita. Y digo eso, es decir, una novela fascinante escrita, y luego en las siguientes 2 párrafos, pues eso, una explicación más somera de la novela, y finalmente un desenlace. Léete la novela, no te la pierdas, no sé qué, no sé cuánto. Y posteriormente, si tienes reseñas o sinopsis o comentarios de blogs, pues los puedes poner más tarde. Pero pues es como todo, es otro aspecto más que hay que trabajar. Pero cuando vas publicando muchos libros ya lo haces en automático, ¿eh? Como todos los demás procesos. Voy a hacer una portada, te hago la música y dices, mira, esta imagen está chula, aquí la voy a modificar esto, aquí tienes derechos. ¿Tienes libres derechos para modificarla? Sí, venga, pues le voy a cambiar esto, le pongo aquello, unas letras aquí, venga, portada hecha. Y lo mismo con los otros procesos. Muy bien. Pues hablando ahora ya de publicación, ¿qué estrategia de plataformas recomendarías a un autor que está empezando? ¿Amazon en exclusiva? ¿Probar con todas? ¿O eso depende de su objetivo? Ya que no es lo mismo estar buscando ventas que descargas gratuitas, por ejemplo. Si me hubieses preguntado un par de años atrás, te hubiese dicho que hay que publicar en todas. Porque Amazon todavía no había fagocitado al resto de plataformas. Ahora mismo Amazon te da tanta pasta que es lo mejor es publicar con ellos en exclusividad. Y luego si tienes algunas historias que ves que no han funcionado en Amazon, o quieres, porque todo ayuda, quiero decir, si tienes algo que se descargue mucha gente en Google Play, aunque sea gratis, luego eso provoca ventas en Amazon de todos tus libros, porque en el mundo todo está conectado. Pero hoy por hoy, mientras el mundo funcione como funciona ahora, hay que centrarse en Amazon porque Amazon reparte mucho dinero. Y bueno, al final estamos hablando de llegar a fin de mes. Y ahora mismo sí que yo entiendo que un autor publique solo en Amazon. Yo comencé en Google Play. Empecé simultáneamente en Amazon, en Google Play y en eBooks, en las 3 grandes, ¿no? Pero me centré durante más de 2 años en Google Play. De hecho, eran 80% de mis ingresos porque había una obra que lo estaba petando y estaba yo ahí concentrado. Pero año a año veía que las ventas de Google Play descendían y que la gente que estaba en Amazon ganaba más dinero. Y dije yo, pues aquí habrá que cambiar la orientación. Y cambié de plataforma y de tener todos los libros en Google Play a ponerlos en exclusividad en Amazon y quitar la mayoría en Google Play. En Google Play, yo es que tengo muchos libros hechos, ¿no? Solo mantengo 15 obras publicadas y el grueso de mis publicaciones, 38 o 40 libros o más, teniendo en cuenta que escribo con varios seudónimos, están casi todos en exclusividad en Amazon. Y cuando hay alguno, que hace poco quité uno porque decidí que las ventas en Amazon, viendo el histórico, no lo justificaban, pues lo quité de exclusividad en Amazon y lo puse también en Google Play. De todas formas, Google Play me han dicho que hace tiempo que no permite nuevos autores. Sí. Con lo cual, pues, una opción que se ha perdido ahí.
Bueno, eso demuestra lo que estoy diciendo, que Google Play está perdiendo la batalla contra Amazon, porque si ya no deja entrar nuevos autores, pues es porque ya ven que no pueden competir, porque los nuevos autores son, en la mayor parte de los casos, los que venden, muy a menudo. Son autores nuevos que presentan cosas nuevas y se reinventan, o sea que desgraciadamente hay que centrarse en Amazon, sí. Aunque hay que decir sobre ebooks que como ebooks es una plataforma que está ligada a los iPhones, si tienes un producto que en ebooks funciona, la gente paga pasta con mucha más facilidad, porque normalmente el usuario de iPhones es gente que va bien de pasta. Entonces tú si pones un libro a 5, 6 o 7 euros en Amazon, te va a costar venderlo mucho más que a €1, pero en iPhone no. Tú pones una novela más cara y siempre cuando encuentres la manera de que funcione y que llegue, la gente la compra igual a precios más caros, tienen menos dificultad porque yo tengo, esa es la sensación que he tenido yo siempre, las personas que están en ebooks de media tienen un rango de posibles económicos mayores que en Amazon o en otras plataformas. Muy bien. Y otra cosa, si nos surge la ocasión, ¿qué deberíamos tener en cuenta para publicar con una editorial? Ya sé que, por ejemplo, tú no cedes los derechos digitales, pero claro, un escritor que está empezando difícilmente puede exigir eso. ¿Cómo nos podemos asegurar de que no solo quieren ocupar espacio en las librerías y que de verdad apuestan por nosotros y van a invertir en promover nuestra obra? Esto es muy complicado. Y más ahora con toda la crisis que está sucediendo, la cosa irá todavía peor. En líneas generales, siento desanimar a la gente, pero en España nadie publica a ningún autor para venderlo. Las editoriales pequeñas o muy pequeñas tienen muy poca distribución y no cuentan, y aun contando, muchas veces son editoriales pseudoelitistas, es decir, que publican amigos con expectativas reales de venta ninguna, es decir, lo hacen por amor al arte, o porque les gusta la ciencia. Le estoy poniendo el ejemplo de ciencia ficción, que yo nunca he publicado una editorial pequeña de ciencia ficción. Tienes una persona que tiene un capital y quiere publicar una serie de autores o que son amigos o que son del mundillo, como decía, y te hace ilusión ver las obras publicadas, pero no está enfocado como un negocio. También hay gente que tiene editoriales pequeñas o incluso medianas, que tienen fortunas personales, que en este caso sí que he llegado a conocer alguno y me ha publicado alguna obra, tienen sus fortunas personales por otra cosa y dicen, a mí me gusta el cómic o la ciencia ficción y publico a los autores que quiero, pero esa persona también sabe que no va a tener venta, va a publicar 1000 ejemplares, bueno, hoy en día quizás ni eso, y lo hace porque aman la literatura. Pero vuelvo a decir, no es un negocio ni para el editor que va a perder pasta y lo sabe, como para ti que no vas a ganar dinero. Y las editoriales grandes no publican a nadie más que para llenar estanterías. Esto es así. Tristemente no hay una opción. Mira que yo llevo mucho tiempo hablando con escritores y prácticamente no he conocido a nadie que hayan lanzado realmente con el objeto de venderlo. Es decir, a ti te ponen, como explico en el libro, con 80.000 escritores más, te sacan al ruedo y dices, bueno, a ver si tenemos suerte y torea bien y a ver si vende. Pero es raro que una editorial se preocupe por un autor de venderlo. Hay alguna excepción, yo publico con Dolmen habitualmente, sí. Y sí que es una editorial que se esfuerza en vender porque viven de ello. Esto es aunque va a parecer mentira, es una rareza en España. El editor que publica para vivir de los libros que está publicando, eso es bastante inhabitual. Lo habitual es que, o sean editoriales muy grandes que te publican para llenar, o editoriales pequeñas que lo hacen por el amor del arte. Yo, con el paso de los años, he aprendido a amar más las editoriales medianas. Porque sí que hay algunas, como ya te digo, el caso de Dolmen, que sí que publican para intentar vivir de eso, e intentan, dentro de lo posible, vender tu obra, pero igualmente publican todo lo que pueden y sus capacidades llegan hasta cierto punto. El mundo del papel es muy complejo. La mejor manera de hacerte una carrera en papel, a través de un gran agente. Yo tuve la suerte de estar con Sandra Bruna, sí, unos años, un agente excelente, en su momento la mejor agente de España, y siempre estamos discutiendo si es Balcells, ella, segundo, tercero, y me enseñó mucho sobre el oficio y sobre cómo funcionan los editoriales, las editoriales grandes.
lo mejor es encontrar una buena gente que confíe en ti. Esa es la única manera de llegar a una gran editorial y de que conseguir que tu novela llegue lo más lejos posible. Yo os recomiendo. Lo que pasa es que ahora los agentes tampoco cogen a nadie. Es que la situación para un escritor joven es muy malo. Si yo ahora mismo tuviese 20 años, iría solo a ni siquiera intentaría publicar en papel. Y publicaría solo en digital. Oye, y si hay algo que lo está petando, oye, que llevo 120.000 ejemplares en Amazon, pues de cuando en cuando, sin muchas prisas, llamar a la puerta, oye, a la editorial, oye, que llevo 120.000 vendidos en Amazon. Y no volver a pensar en ello, a ver si un día te llaman. De eso es lo que hago yo. De hecho, es eso lo que hago yo. Es decir, ahora con estas novelas que te digo, que escribo con mi mujer, que están vendiendo tanto, de cuando en cuando a mis contactos en grandes editoriales y a alguna gente le escribo, oye, que llevo 10, 15.000 vendidos de este libro, del otro, ¿cómo que eso sepas? Ellos ya saben que yo no vendo mis derechos editoriales y que exijo unos contratos que son de superventas, pero como todo, si en lugar, por ejemplo, ahora mismo Alcácer estará un poquito por debajo de los 10.000 ejemplares vendidos, pagados en Amazon, y la segunda parte lleva solo 2 o 3 meses, pero llegará a esas cifras dentro de no mucho. Bueno, como todo, cuando en lugar de 10.000 lleve, si Dios quiere, 80 o 90.000, pues igual hay alguna editorial que dice, oye, ¿este tío qué? Pues pide todo esto, pues se lo vamos a dar. Y si no me lo dan, seguiré en digital. No, porque, es decir, uno tiene que saber también lo que tú decías, lo que puede exigir. Si estoy empezando y una editorial, aunque sepas, bueno, creo que pongo ese ejemplo en el libro. Si tú es tu primera novela, estás empezando, y una editorial grande, Planeta, pongo el ejemplo porque en Planeta no conozco a nadie, dice, oye, te voy a llevar a las estanterías, vas a tener distribución en toda España, tampoco no te creas que te voy a hacer, porque las editoriales ni te pagan viajes, ni hacen presentaciones, te tienes que buscar tú la vida, incluso en las grandes. Pero oye, de no tener nada a tener tu libro en todas las librerías de España, pues firma, y que si quieren quedar los derechos digitales, estupendo. Tú tienes que saber, como en todo, en qué momento de tu carrera estás. Totalmente de acuerdo. Bueno, Javier, para ir cerrando, vamos a hablar un poquito de promoción. Redes sociales, ¿en cuál estar, en cuál no? ¿Cuánto tiempo dedicar a crear contenido en ellas y de qué tipo? Esto es otra pregunta complicada. Yo cada vez dedico menos tiempo a las redes sociales, porque hace tiempo que decidí el marketing pagarlo. Entonces lo pago a diferentes empresas, que no voy a decir cómo ni cuáles, en el libro comento de Brolis, pero hay otras. Hago anuncios, cosa que es pura matemática. Hay anuncios en Google Play, anuncios en Facebook, anuncios en Amazon, que son los más efectivos. Y tienes que, pues eso, invertir y saber lo que tienes que invertir. Acabo de lanzar una novela. ¿Cuánto la voy a poner €1? ¿Cuánto dinero voy a sacarme en caso de que funcione tanto? Y hacer tus cuentas. Y esa es la clave de todo. Cada vez más los anuncios y el marketing externo, al menos en mi caso. Las redes sociales. Sucede una cosa, y hay mucha gente compitiendo en las redes sociales. En caso de ser un artista de cómic, sector al que también yo me dedico, y de hecho, bueno, el de Daniel Apon, que saqué hace 2 años en Francia, es la obra que más he vendido, que lleva 6.000, bueno, hoy recibí los royalties, 6.283 ejemplares vendidos, que es mi récord personal en papel. Pues si tú tienes una obra de este tipo y unas posibilidades de este tipo, pues a ello te tienes que dedicar y ver tus posibilidades de marketing asociadas al producto que estás vendiendo. Entonces, lo que te decía, cómic, sí que Instagram es muy útil, porque portadas, imágenes, en Instagram puedes tener centenares de miles de seguidores haciendo cómics, pero no siendo cómic en literatura es complicado el Instagram. Yo decidí que la cantidad de horas, vivir y escribir es una suma de decisiones. Decidí que la cantidad de horas que necesitaba dedicarle al Instagram para que me fuese rentable no compensaba respecto al tiempo que perdía para escribir. Y decidí, sí, mantengo un perfil de cuando cuelgo algo. En Twitter le dedico poco más de tiempo, pero tengo casi 20.000 seguidores en las diferentes cuentas, pero tampoco demasiado. Y dedico, sobre todo, tiempo a tenerlos contentos. Cuando decido hacer un lanzamiento gratis,
pues es cuando pongo, muchas veces dedico más tiempo en las redes sociales a explicar algo que pongo gratis que no lo que vendo. Porque así tienes un grupo de lectores fieles que están contentos contigo y que bueno, son fieles, insisto. Y a veces eso vale más que el que le quieras vender algo. Porque muchas veces cuando le quieres vender algo a las personas se muestran reluctantes. Entonces las redes sociales han ido perdiendo su ímpetu. Yo personalmente, quizás otros utilicen como todo, yo tengo 20.000 seguidores en Twitter. Si tienes 2 millones de seguidores en Twitter, entonces lo que tienes que hacer es concentrarte en Twitter. Es decir, tú tienes que saber bien lo que tienes y de lo que dispones. Actualmente, si eres un autor que empieza, no tienes muchos seguidores en Twitter, ni en Instagram, ni mucho tiempo para todo esto, mi consejo, invertir en publicidad externa, en anuncios y aprender. Oye, he invertido 200 euros en esta novela en Amazon. No se me da bien hacer anuncios o no he ganado, pues otra cosa, Twitter. Twitter sí que me está dando bien, pues me concentro en esto. Un blog, se me está dando mejor, pues dejo Twitter. Yo probé, como todos los autores, todos los palos. Tuve un blog, vi que dedicaba mucho tiempo, lo quité. He ido picoteando hasta que he encontrado un sistema que me funciona a mí. Y sobre todo es un sistema cambiante, porque esto de los anuncios y el marketing externo, es decir, hasta hace 2 años o 3, yo estaba centrado en Google Play, en Twitter y en el marketing directo, mis listas de lectores y tal. Y en los últimos 2 o 3 años he ido cambiando de marketing personal mío a marketing externo, anuncios y Amazon. He cambiado cuando he visto que el mercado iba hacia otro lado. Pues si ahora, de aquí 4 años, ebook sube y Amazon está de capa caída, pues tendremos esta conversación y te diré, oye, pues ahora estoy en ebooks y estoy haciendo las cosas de esta otra manera. Lo que tienes que estar es siempre observador de hacia dónde va la realidad, dónde está. Bueno, es que eres como un albañil. ¿Dónde están ofreciendo trabajo para hacer de albañil? En tal sitio, pues tú vas, oye, que yo soy genial haciendo esto. Te dan el trabajo y lo haces. Pues el trabajo de escritor es muy parecido. Yo pongo un ejemplo en la novela, que hubo un año que yo estaba, además, creo que fue el último año que estuve en Suma de Letras, cuando empecé a hacer cómic, ¿no? Que yo vi que leía en los periódicos que había mucha obra social, en la Caixa, en los bancos, y que estaban dando dinero por hacer obras. Y dije, sí, y me fui de banco en banco, estuve un mes yendo de banco en banco. Y veía la obra social, tenía cada banco y decía, yo entraba, a veces en internet y a veces en persona, y les decía, oye, he oído que hay obra social y que hay ofertas para artistas, para hacer libros de fotografías, para tal. Sí, pues estamos haciendo esto. Me daban la documentación, yo la rellenaba y hacía un dossier. Y me estuve un mes haciendo dossiers en bancos. Y al final me dieron 10.000 euros para hacer un libro de fotografías. Me fui a Alemania porque era un libro sobre campos de concentración, porque tú cuando tenías que hacer el dossier tenías que decir, ¿qué tipo de novela has publicado? ¿En qué eres experto? Pues yo rellenaba y propuse eso en uno de los bancos. Me dieron el dinero, me fui para Alemania y ese año hice eso. Me dediqué a eso porque fue donde estaba el dinero, ¿dónde era? Ahí me fui. La obra social poco después se acabó con la crisis de los bancos, pues ya no he vuelto a presentar más cosas. Esa es la carrera del escritor. No es una carrera estática, es algo de estar siempre. Y no he vuelto a hacer ningún libro de fotografías porque no es un tema que me interese mucho, pero ahí estaba el dinero aquel año. Muy bien. Pero haciendo hincapié en la publicidad de pago, Google Ads, Facebook Ads, Amazon, ¿cuál te parece más rentable y sobre todo tiene la curva de aprendizaje más pequeña? Es, digamos, todo lo contrario. Quiero decir, la que tiene la curva, la más difícil es Amazon y la que da más resultados es Amazon. Amazon es la que da más, o sea, en Amazon tienes un montón de gente con tarjeta de crédito. Todo el mundo que está en Amazon, yo mismo, tienes mi tarjeta de crédito allí para comprar mis cosas, mis auriculares que me llegan mañana, mi tal. Todo el mundo tiene la tarjeta de crédito. Entonces, un anuncio en Facebook es un anuncio en el aire. Puedes mandárselo a un tío y que ese tío no tenga ni cuenta en Amazon. Un anuncio en Amazon directamente va a un tío que lo lee y que si le gusta la novela te la compra. Muchísimo más efectivo que el anuncio de Facebook, que Google Ads, 100.000 veces. Pero son anuncios muy complicados. Eso es un universo. Es un universo como que yo alguna vez, 2 veces este año, el año pasado, estuve 15 días parado, solo, experimentando anuncios. Y este año, a principios de año, estuve un mes. Dejé de escribir
porque dije, con esta no diseñé una serie de fórmulas y de palabras, un poco si tú conoces cómo funcionan, la clave son las palabras, pues estuve haciendo pruebas de palabras, anuncios baratos, para hacer pruebas, voy a probar esta nueva lista de palabras basada en autores, basada en escritoras solo, basados, y me estuve haciendo listas y estuve un mes parado, haciendo solo listas, y que una vez tuve el sistema preparado, ya para todo el año por lo menos, porque creo que la clave es esto, pero es muy complicado. Ahora podríamos dedicar varias conversaciones solo al tema, muy complicado, es todo matemática, estás diciendo, bueno, si he invertido 9 euros y he tenido tantos clics, es hacer fórmula. Pues entonces esta novela al cabo del año me publicará tanto dinero, pues este anuncio me sale a cuenta, este no, este sí, este no. Es complicadísimo, pero es efectivo, que es de lo que se trata. Y hablando de efectividad, una de las estrategias de promoción por excelencia, diría yo, es los 5 días gratis, ¿no? de Amazon KDP. No sé, ¿tú cuándo recomiendas usarlos o qué opinión tienes de ellos? Bueno, yo creo mucho en el sistema de que, independientemente de cuándo sea el lanzamiento de tu libro, si has hecho una preventa, tú cuando quieres levantar las ventas de un libro, lo que tienes que hacer es utilizar los 5 días. Pero en los 5 días tiene que ser el momento en el que tú hagas más marketing. Tienes que dedicar más marketing y más dinero a regalar que no a vender. Yo te digo que la venta directa en fórmula, sobre todo con Amazon, es una venta sostenida. Pero tú si vas a dedicar, si has decidido dedicar una novela 300 euros para gastos, dedícale 200 en el momento de esos 5 días. Anuncios a casco porro en todos lados, contrata un marketing externo, un sitio como Ebrolis, y esos 5 días da caña, y sobre todo porque la gente cuando está regalando algo, sea en Twitter, no se ofende tanto. Oye, esto es gratis, pues la gente dice, mira, qué buen muchacho. Entonces, tú dedicas todo el tiempo posible a, oye, si puedes tener 500 descargas, 1000, 2000, maravilloso, porque cuando una novela funciona, es cuando la gente se la lee. Una novela que no se la ha leído la gente, boca a oreja no funciona. Yo, si hubiese una agencia de marketing que me asegurase, mira, ¿qué quieres que te diga yo? 30.000 descargas gratis de un libro, las pagaba. Oye, 30.000, pero 30.000 lectores reales, ¿eh? Uh-huh. Yo pagaba por eso más que por ventas, porque esos 30.000 lectores que se la han descargado gratis, son lectores que pueden hacer nacer el boca a oreja. Una novela buena puede llegar lejos si se la lee gente, si no se la lee gente no. Es decir, yo prefiero antes 30.000 lectores gratis que no 1.000 pagados. Mucho mejor 30.000 libros gratis que 1.000 pagados. Porque son de esas 30.000 personas pueden crear una tendencia, pueden comenzar a decir, oye, esta novela, luego la novela tiene que ser buena, ¿eh? Ha habido alguna novela que yo he hecho una campaña de marketing buenísima, que digo, mira, que porque tú ya ves las campañas que van bien, ¿no? Y que he conseguido regalar 1.500 o 2.000 libros en esos 5 días y la gente no le ha gustado. O sea, he visto que no se movía el contador para nada, porque la novela no era buena. Pero yo hice bien la campaña, pero la novela o no era buena o no llegaba a la gente. Pues más tarde vas aprendiendo qué tipo de novelas, aunque estén mejor o peor escritas, llegan a la gente. Y luego he hecho otras campañas de marketing que quizás no han funcionado tanto, pero el boca a oreja ha nacido porque las regalé. Yo creo mucho en regalar. Yo soy un gran seguidor. Yo creo que la clave de este negocio, hoy por hoy, es hacer una campaña de marketing fuerte para regalar tu obra. Y a partir de ahí, si es buena, que empiece a vender. Muy bien. Pues Javier, acabamos ya. Quien quiera conocer mejor tu obra o contactar contigo, ¿dónde se puede dirigir? Nada, que vaya a Amazon, que estamos hablando de Amazon, que busque Javier Cosnava y ahí se encontrará novelas que escribo de la Segunda Guerra Mundial en solitario, los policiales que escribo con mi mujer Teresa Ortiz Tagle, y a partir de ahí, pues, si le gusta el policial o una novela histórica, encontrará novelas mías interesantes. Muy bien. Bueno, y ya la última es una pregunta que le hago a todos los escritores. En tu caso, por la visión que tienes del mundo editorial, me interesa especialmente conocerla, Javier. ¿Por qué escribes? Ay, pues no lo puedo evitar. Es decir, hay gente que nace para hacer una cosa u otra, yo nazco para crear historias. De hecho, alguna vez me ha pasado, estos años han sido
unos años muy locos que he trabajado muchísimo. Yo escribo mucho, pero porque trabajo a destajo. Entonces, a mí me gustan mucho los juegos de cartas en solitario, que juego conmigo mismo. Y llevo un año o casi 2 que no he tenido ni para sentarme a jugar juegos en solitario de cartas. Y un día dije, bueno, pues voy a hacer un descanso de 2 o 3 días, que llevo trabajando como un cabrón 2 años, y saqué un juego de cartas, no sé si el Bank en solitario, uno sencillito, y lo monté y tal. Por la mañana me puse a jugar y no era por la tarde y ya estaba escribiendo, porque sale de mí, no lo puedo evitar. Estaba intentando dedicarme un poco ocio para relajarme, pero cuando llevaba un rato jugando contra mí mismo, que además me encanta, y dije, voy a ponerme a escribir porque me apetece. Es decir, es algo que sale de tu interior, es un contador de historias y por muy cansado que llegues, eso pasó al final de la Segunda Guerra Mundial, que es una novela tan larga y tanta documentación, acabé agotadísimo. Y dije, necesito descansar. Pues agotado y todo, mi mente dijo, deja de jugar y a escribir, que es lo que te apetece. Porque eres un contador de historias nato y tienes que contarlas. Muy bien, pues ahí queda. Javier, muchas gracias por pasarte por Yo Me Publico y pues te deseo mucho éxito en tu carrera literaria, por lo menos que mantenga el éxito que hasta ahora has conseguido, que no es poco. Un abrazo. Pues nada, igualmente un placer hablar contigo y nada, nos vemos por esos mundos de las letras. Pues por hoy eso es todo. Espero que te haya gustado el episodio. Si es así, te agradecería que dejaras un comentario en iVoox o una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast para darle visibilidad al programa y seguir creciendo. Y si quieres hacerme alguna sugerencia o tienes alguna consulta, ya sabes que puedes contactar conmigo en alberto@yomepublico.com. Cuídate mucho, espero volver a tenerte el próximo lunes por aquí. Un abrazo y feliz semana.